el intercambio gaseoso. Desde el punto de vista anatómico, los pulmones son dos, uno derecho, que ustedes están viendo acá, y uno izquierdo respectivamente. Fíjense que están comunicados con la vía aérea y con la tráquea, digamos, a través de los bronquios que hemos mencionado. Fundamentalmente, los bronquios pulmonares, los bronquios lobares, los bronquios segmentales. Ahora, fíjense ustedes que los pulmones presentan la forma de una pirámide triangular con un vértice superior, tres caras, una cara anterolateral o esternocostal, una cara mediastínica o medial y una cara inferior o diafragmática. Tres bordes que separan la cara, un vértice y la base. El vértice excede un tanto lo que es la caja torácica sobre las cúpulas, que son las cúpulas pulmonares en sentido superior. Y en sentido inferior, la base de los pulmones asienta sobre ese músculo ancho y plano que separa el tórax del abdomen, que es el diafragma. Externamente, fíjense, los pulmones presentan unos surcos que son profundos y que llegan hasta un sector denominado ilio pulmonar, que es a donde penetran fundamentalmente la vía aérea y penetran las ramas de la arteria pulmonar. Y emergen las ramas de las venas pulmonares. Ese sector geográfico que está ubicado en la cara medial de ambos pulmones se denomina ilio pulmonar, con H. Y esos surcos de que yo les hablaba, que se encuentran dos surcos o fisuras en el pulmón derecho y uno en el pulmón izquierdo, dividen a los pulmones, derecho en este caso, en tres sectores más pequeños. Un sector superior denominado lóbulo superior, un sector medio entre la fisura horizontal y la longitudinal, que es el lóbulo medio, y por debajo y posteriormente a la fisura vertical o longitudinal tenemos el lóbulo inferior. Vale decir que el pulmón derecho puede dividirse en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Por qué es posible dividir al pulmón derecho en tres lóbulos? Porque presenta dos fisuras. Una fisura que es la horizontal y una fisura que es longitudinal. ¿No es cierto? Ahora veamos el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo presenta una sola fisura, que es la fisura longitudinal, que proviene de la cara posterior, al igual que en el lado derecho, y se lateraliza y aparece en la cara anterior. Ahora fíjense ustedes que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos nada más. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces, recuerdan ustedes los bronquios. Los bronquios pulmonares se dividían en bronquios lobares o secundarios. Y dijimos que en el lado derecho existían tres bronquios lobares. ¿Por qué? Porque tres eran los lóbulos. Ahora, si ustedes me permiten regresar a la proyección anterior, fíjense que el bronquio pulmonar izquierdo se divide en dos bronquios lobares. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos. Eso es importante recordarlo. Recordar entonces que en la cara medial de los pulmones se encuentra el ingreso de la vía aérea respiratoria y de las ramas de la arteria pulmonar que traen la sangre carboxigenada desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones. Pero a su vez, en esa zona geográfica denominada ilio del pulmón, emergen dos venas pulmonares a la derecha, dos venas pulmonares a la izquierda, que van a ir a la aurícula izquierda, retornando la sangre oxigenada al corazón, una vez que se ha producido el intercambio gaseoso en los pulmones precisamente. Entonces,
¿Dónde se produce ese intercambio gaseoso? En la parte final de la vía respiratoria. Y la parte final de la vía respiratoria, fíjense, acá tenemos los bronquiolos y son los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, fíjense que en un momento, en su parte más distal, se dilatan en forma de unas bolsas que gracias a los segmentos que presentan estas bolsitas, a su vez presentan múltiples compartimientos. Y acá la vemos en el corte, digamos, transverso a esas bolsitas que presentan estas cavidades en la parte final del bronquiolo respiratorio. ¿Cómo se llaman estos sectores? Son los sacos alveolares. Los sacos alveolares. Fíjense en el microscopio de barrido, vemos los sacos alveolares que presentan algunos sectores de tabique que separan un sector y otro. Esos sacos alveolares son diferentes al bronquiolo respiratorio porque únicamente si nosotros vamos a la microscopía óptica, fíjense ustedes, los alvéolos pulmonares, cada uno de ellos está constituido únicamente por un epitelio plano simple, que son estas células que ustedes ven que forman las paredes de los alvéolos. Ahora, ¿qué más ven en los alvéolos? Ven unas células que se encuentran intercaladas cada tanto entre los, digamos, lo que constituyen las células alveolares o el epitelio plano simple. Esas células, que son las intercaladas y que yo les muestro acá, se denominan neumocitos o células tipo 1. Esas células son importantes porque participan en la secreción de lo que se denomina el surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un líquido, una sustancia muy importante que tiene como función, como veremos luego, disminuir la tensión superficial, vale decir, dentro del alvéolo. Vale decir que cuando el aire expirado sale de los alvéolos, evita que los alvéolos colapsen sus paredes, unan sus paredes y permanezcan con cierto modo disminuidos su volumen interno de aire, pero no pegado. Esas son las neumocitos tipo 1. Ahora, en el espacio casi por fuera o en el sector más lateral de la pared del alvéolo, se encuentran estas células en amarillo que son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, fíjense, importante también en su funcionalidad. Entonces, neumocito tipo 1, rectifico, neumocito tipo 1, que son los neumocitos que van a encargarse de la defensa del pulmón, y los neumocitos tipo 2, que son los encargados del surfactante, de la producción del surfactante. Me rectifico respecto a lo que dije hace un momento. Perdón por la confusión a usted. Neumocito tipo 1, encargado de la defensa pulmonar, y neumocito tipo 2, los productores del surfactante pulmonar. Los pulmones en el interior de la cavidad torácica están recubiertos externamente por una serosa, así como el corazón estaba recubierto por una serosa que se denominaba pericardio. El pulmón se encuentra recubierto por una hoja única que se adosa a la pared interna del tórax y luego se refleja sobre sí misma y se adosa a la pared lateral o a la cara lateral en general, a todo el pulmón.
Vale decir que las pleuras se adosan tanto a la pared interna del tórax y se reflejan recubriendo a todo el pulmón. Vale decir, cada pulmón está revestido dentro de un saco pleural. La pleura, que es una serosa, un epitelio plano simple, lo recubre al pulmón por su cara lateral, por su cara inferior y por su cara medial. Pero a su vez se refleja y al reflejarse se adhiere a la pared interna del tórax. Vale decir, en el corte transverso que ustedes están viendo del tórax acá, fíjense, van a ver una hoja, o imaginen una hoja que se adhiere al interior del tórax, a la pared interna del tórax, y luego se refleja y recubre el pulmón en su cara lateral, mediastínica e inferior respectivamente. Es muy importante esa membrana denominada pleura, porque es la que mantiene la relación entre el pulmón y la pared torácica. Entre sus dos hojas, la parietal que se adhiere a la pared y la visceral que se adhiere al pulmón, existe un espacio que se denomina virtual. Virtual. Y cuando hablamos de virtualidad, hablamos de una similitud con algo, pero en realidad lo virtual no es real. Esta clase es una clase en modalidad virtual. Pretende simular lo que nosotros tendríamos en el aula esta mañana, a esta hora, pero no es la clase presencial, es la clase virtual. Vale decir que el concepto de virtualidad es que remeda, que semeja, pero no lo es. Por lo tanto, ese espacio entre las dos hojas de la pleura no es real, chicos, no es real, es virtual. No se ve, no es como acá, como que ustedes ven un espacio, no, no. En nosotros, las dos hojas prácticamente están adheridas una con otra, se desplazan unas con otras, pero no es un espacio real. Muy importante, porque si ese espacio se hace real, el pulmón se despega de la caja torácica y ese espacio real es ocupado por el aire y el pulmón se colapsa. Una situación muy grave denominada neumotórax, que normalmente no debe ocurrir. ¿Cómo se llama entonces la membrana que recubre la cara interna de la caja torácica y toda la víscera pulmonar, tanto derecha como izquierda? Pleura, muy importante. ¿Cómo es el espacio entre las dos hojas pleurales, parietal y visceral? ¿Real? No, virtual. Hay una pequeña cantidad de líquido que permite el desplazamiento de una hoja sobre otra, pero nada más que eso. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora ya pasamos a la mecánica de la ventilación pulmonar. Y la mecánica de la ventilación pulmonar, en lo que se refiere al ciclo respiratorio, tiene dos momentos. Tiene un momento de inspiración, que es voluntario. Nosotros inspiramos y cuando inspiramos, ¿qué hacemos? Entramos aire atmosférico al interior de nuestras vías respiratorias y al interior de nuestros pulmones. Es un acto voluntario. Nosotros inspiramos, entramos el aire. Cuando ingresamos el aire tiene que ocupar un espacio en la vía pulmonar, en la vía respiratoria como vía de conducción, pero luego lo ocupa en los pulmones. Vale decir, al inspirar, nuestros pulmones se insuflan, se llenan de aire. Y para poder insuflarse y llenarse de aire, tienen que ocupar un espacio. Vale decir que cuando nosotros inspiramos,